Al igual que en el caso del videoclip, esta monografía, que es la que considero esencial sobre los videojuegos, tiene dos autores y he tenido que elegir a uno. Y como en el caso de la monografía del videoclip, elijo, bueno, a la que aparece primero, Kate Behrens, pero, bueno, el libro es de Kate Behrens y Geoff Howard. Elijo a Kate Behrens no solo porque sale primero, sino porque es autora de muchísimos libros, guías, catálogos con muchas fotografías, sobre todo para la editorial DK, etcétera. Es una editora de estos libros prácticos, de estos libros ilustrados, que son verdaderamente muy útiles y casi siempre apasionantes, pero desde luego la obra más famosa y más recomendada en la que ha participado es esta, la guía rudimentaria, o la guía rudimentaria a los videojuegos, la guía de los videojuegos, en todas sus formas, desde las más arcaicas. La más arcaica es arcade, precisamente, o arcade, es más griego, arcade. Edita, por supuesto, la colección Rough Guides, las guías rudimentarias, que pertenece a Penguin. Hay una edición actualizada, si no me equivoco, pero bueno, esta es la que me salió más barata, la que me salía más barata, y tampoco necesito... Yo quería precisamente que se centrara en la historia, para ver qué se había hecho en el pasado, más que qué se estaba haciendo a partir de lo que ya se había hecho en el pasado. Desde luego, merece toda la fama que tiene, dice todo lo que tiene que decir, habla de géneros, habla de los videojuegos clásicos en un... Bueno, lo divide en una historia previa, de backstory, la historia que hay detrás, y luego pasa al canon, donde están los principales videojuegos que ha dado la historia hasta el año de la publicación, evidentemente, que creo que es 2007, pero quiero estar seguro. 2008, hasta 2008. Vale, es una edición de 2008. Claro, evidentemente que nadie espere un videojuego posterior a 2008. Eso quizá en la edición más moderna. Pero claro, yo no quería ver videojuegos modernos. Yo quería como la historia del cine mudo, que luego se reproduce en el cine sonoro, en el cine en color, y hay que conocerla para ver cuáles son los orígenes, cuáles son los elementos de los que parten los directores contemporáneos y qué imitan. Y desde luego muchos directores contemporáneos imitan películas mudas. Por ir a un ejemplo rápido que estudié que planteé en un congreso sobre Andriejev, pues por ejemplo, Alex de la Iglesia copia para Muertos de risa el que recibe las bofetadas de Sjöström, de Victor Sjöström, sobre el cuento, el relato. Bueno, no, es una obra de teatro. Lo que pasa es que es una obra de teatro breve. Sí, es la obra de teatro breve, perdón, de Andriejev, el que recibe las bofetadas, precisamente. Por poner un ejemplo entre miles, Kubrick imita en El Resplandor una escena de la carreta fantasma pues creo que es también de Sjöström. Puede que sea creo que la carreta fantasma también creo que es de Sjöström. Bueno, ya van dos casos para el mismo director. Bueno, por si acaso voy a mirar, bueno, que a su vez está basada en Selma Lagerlöf, la carreta fantasma. No debe ser confundida con el sedán fantasma de Kipling, que luego aparece en los episodios, así se tradujo en español, aunque Ortega se tiraría de los pocos pelos que le quedarían. Pues sí, es de Sjöström también, la carreta fantasma, Kerkarlen. Bueno, pues eso. Hay que conocer el cine mudo para estar seguro de lo que es original en el cine contemporáneo. Hay que conocer los videojuegos antiguos, arcaicos, prehistóricos, para estar seguros de qué es innovador
en los videojuegos de ahora. Y claro, ya que hablo del cine, pues hay que considerar si esto es realmente un género distinto o incluso una arte distinta que sumar a esa clasificación que hizo Ricciotto Canudo, donde consideraba el cine como la séptima arte. Y además esa arte wagneriana que resume y reúne a todas las anteriores. ¿Son realmente los videojuegos algo que va más allá del cine, que ya se supone que reunía a todas las artes? Bueno, a mi juicio, no. A mi juicio, los videojuegos son una forma de cine. Y esto lo prueba el que podamos ver como una película un camino, tienen en inglés un nombre parecido a camino, una demostración del camino en YouTube. En YouTube hay muchos vídeos subidos que graban a un señor que ha jugado un videojuego completo y es una película. Y lo que sale es una película. Pero más prueba aún es que hoy día los niños, los adolescentes, el público joven prefiera ver jugar a videojuegos antes que jugar a videojuegos. Es algo de lo que se escandalizan los personajes de South Park. No solo un vejete que dice sí, resulta que quiero salir con mi nieto y mi nieto está viendo a un sueco, a un noruego, un tal PewDiePie que está jugando. Vale, el vejete se queja porque no lo entiende, pero lo que resulta aterrador para los niños de South Park es que ellos tampoco lo entienden. Están completamente separados de esa generación que ya no juega, sino que prefiere ver jugar. Y eso naturalmente es el regreso del videojuego al cine, a lo que es verdaderamente un arte audiovisual, como es el cine, que reúne todas las artes, la música, la pintura, la fotografía, en una obra de arte total wagneriana. Claro que alguien podrá decir, de acuerdo, un videojuego es como una película en la que uno puede hacer cosas. Es el cine como lo es el videoarte, que el videoarte es simplemente poner vídeos, pues a lo mejor en partes de un palacio, poner vídeos en un espacio que por mucho que se quiera adaptar, levantando el suelo como hacen algunos artistas, es un espacio ajeno al artista y es un espacio precondicionado. Es un espacio condicionado por fuerzas externas y el artista no ha creado el propio espacio. No ha creado su propio espacio en el que exhibe estos vídeos que supuestamente son un género distinto, el videoarte. Son películas proyectadas en un palacio, sencillamente, o en un palacio, en un garaje o en una cocina, en un matadero, lo que sea. Pero no es más que cine proyectado en un lugar particular. Pero el videojuego es distinto porque sí que crea su propio espacio. Y entonces podría decirse, al igual que el cine reúne todas las artes, pero la arquitectura la incorpora de una manera superior a la que puede incorporar a lo que puede hacer el cine. Porque el cine, ¿cómo incorpora la arquitectura? Pues directamente mostrando obras arquitectónicas, como en Metrópolis de Fritz Lang o Caviria. Vemos grandes construcciones, grandes espacios arquitectónicos, pero los vemos como los podríamos ver en un libro de arte o en un teatro de ópera. Nos vemos desde nuestra butaca y ahí está. Nos pueden meter un barco entero en un teatro, y de hecho yo lo he visto en una representación de San Juan de Maxau, pues metieron un barco en el teatro, supongo que era en el Español, imagino que era el Español, el María Guerrero, creo que era el Español. Bueno, pues eso, un barco entero, ¿vale? Pues, pero yo lo veo desde mi butaca y ahí está, en un espacio cerrado. En cambio, en un videojuego yo puedo explorar esa arquitectura, cosa que no puedo hacer en Metrópolis o que no puedo hacer en la representación de San Juan. Yo veo el barco, pero no me puedo subir en él, no puedo verlo. En cambio, en un videojuego, ese espacio que se crea sí que está a mi disposición. Como cuando hace poco fui al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial,
presenté mi carnet, entré gratis, no había nadie, entro por las salas y puedo hacer lo que me dé la gana. Y puedo ir a donde quiera, y puedo... En fin, tengo todo el monasterio para mí. O también, como hace unos minutos he presentado a Jože Plečnik, pues igualmente yo voy a la Iglesia del Sagrado Corazón de Praga e igualmente puedo ir en esta dirección, en otra, en una película no puedo. Ahora bien, esto no supone incorporar la arquitectura de una manera superior al cine, porque el propósito último de la arquitectura no es, aunque a mí me encante y sea un privilegio para mí, y me divierta muchísimo con eso, el propósito de la arquitectura no es que yo vaya hacia donde me dé la gana y que me pare donde quiera y que vea lo que... la arquitectura, en una parte ínfima, en una parte muy minoritaria, es eso, de darme libertad. Es la arquitectura amable, así he calificado la de Jože Plečnik. Es una arquitectura amable, amigable, una arquitectura de paz, pero toda la arquitectura no consiste en que yo vaya donde me dé la gana. El monasterio, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, no se construyó para que yo entrara en un día solitario y pasara por sus salas, pasara por la biblioteca, estuviera caminando por la biblioteca en el orden que me diera la gana, viera todos los frescos, volviera. No se construyó para eso. E incluso la Iglesia del Sagrado Corazón de Praga tampoco se construyó para eso, y la inmensa mayoría de las obras de arte arquitectónicas no se construyen para que el visitante haga lo que le dé la gana. Una cárcel, el panóptico, no se construye para que el que la habita se mueva libremente, sino todo lo contrario, para que no se mueva libremente. Igualmente, la poliorcética no consiste en que alguien entre y vea lo que quiera, sino en que alguien no entre. En una iglesia lo que importa es que se siga el ritual, y en una iglesia ortodoxa además hay una parte separada. En una iglesia lo que importa es que los fieles puedan arrodillarse, levantarse cuando es oportuno. En una mezquita igual, no se hacen para... Aunque bueno, uno entra en las mezquitas de Turquía, por ejemplo, y está la gente durmiendo, en las mezquitas de Uzbekistán, en ese Islam más relajado. Según nos movemos hacia Asia Central, pues uno entra en una mezquita y hay gente durmiendo, hay gente, a lo mejor un niño corriendo, pero... no se han hecho para eso, se han hecho para que alguien llegue, ponga su alfombra de oración, o si hay una alfombra pues se quede allí y haga un ritual muy específico. Y lo mismo una sinagoga, incluyendo la sinagoga de Budapest, que tiene ambones y que está hecha como una iglesia, y también hay un templo budista en Vietnam que también es como una iglesia gótica, porque, en fin, en aquel tiempo se quería hacer regalos a otras culturas, pero no se tenía muy claro cómo, y al final todo parecía una iglesia, una sinagoga, un templo budista en Vietnam. Bueno, pues todo se ha hecho no para que el espectador se mueva como en un videojuego, sino para que siga una narrativa, podemos decir así, muy concreta. Y esto también ocurre en los videojuegos, porque yo me muevo hacia algún lugar, pero el programador no ha diseñado un espacio ahí. Entonces hay un cartel que me dice, no puedo, y me choco. Es decir, al final es algo que nos encanta, deambular, vagabundear por un espacio, pero lo que importa es la narrativa. Por lo tanto, el videojuego, como las demás artes dinámicas, está sometido a una narrativa. Lo que importa no es el deambular libremente, y la arquitectura no está incluida de una manera superior a la del cine, porque la inmensa mayoría de la arquitectura no se ha hecho para que el visitante se mueva libremente, sino todo lo contrario, para que siga una narrativa, para que siga un orden. Así que esto me lleva a incluir a los videojuegos en el cine, en esa compilación de todas las artes, en esa obra de arte total que las reúne todas. Pintura, porque parte de bocetos, parte del storyboard, puede presentar pinturas como el retrato de Dorian Gray, pinturas, una película
que contiene un retrato bastante importante, que además está expuesto en un museo notable. Música, por supuesto, la banda sonora, es parte de la película física, la banda sonora, la danza, el teatro, por supuesto, hay actores, los actores pueden bailar, la danza, el teatro, la escultura, pueden mostrarse esculturas, naturalmente, pensemos en la película sobre Rodin reciente, bueno, pues vemos quizá la escultura de una manera en la que no podemos ver una escultura gótica una escultura gótica que esté en la torre de un campanario en un día de niebla cubierta de nieve. Tenemos una experiencia de la escultura superior en el cine a la que podemos tener de una escultura en una catedral gótica un día de nieve, que esté a 100 metros. E igualmente podemos considerar que bueno, los videojuegos y el cine potencian el sentimiento de la arquitectura, sobre todo cuando, por ejemplo, yo voy al Escorial, efectivamente, pero resulta que hay un itinerario, sí, me puedo mover libremente, pero hay un itinerario marcado con cordones, hay partes en las que no puedo entrar. Al final pasa lo mismo que con el videojuego, que no puedo ir hacia todas partes, porque hay partes que no están diseñadas. La arquitectura, desde luego, es importantísima en los videojuegos, y una buena parte del análisis de este libro se dedica a las construcciones arquitectónicas. Bueno, esto es de Lineage 2, pero hay... Claro, es arquitectura. Los videojuegos fundamentalmente se basan en la arquitectura, y lo que crean son espacios por los que moverse. Pero, como digo, espacios por los que moverse con una relativa libertad. Salen los Sims. Los Sims es un videojuego que ha alcanzado unas cotas espaciales de espacio figurado enormes. Yo creo que ya casi tienen una galaxia, pero imagino que habrá huecos por diseñar, ¿no? Bueno, no lo sé. El caso es que la arquitectura es algo fundamental. Incorpora la arquitectura con más importancia de la que lo hace el cine, que a lo mejor se ha centrado más en la música y otras artes, pero eso no quita que el cine haya incorporado el espacio plenamente. Y al igual que el cine, podemos decir que hay unos videojuegos abstractos, muy abstractos, con un nivel de abstracción enorme, y un cine realista. Bueno, en cuanto a abstracción, sin pasar directamente a los puntos y colores y rayas que representan cosas, son puramente abstractos, puedo mostrar algo que bueno, representa una abstracción, es una abstracción. Esto que vemos aquí, esto es ET. Esto es ET, esto es la cabeza de ET, esto es el brazo de ET, esto imagino que es el pene de ET, esto es ET, y esto es una maravilla de figura abstracta. Luego ya podemos irnos a una abstracción mucho mayor y centrarnos solo en figuras muy elementales, colores. Bueno, tenemos el mondrianismo en videojuegos, que es el Tetris. Y luego tenemos, pues naturalmente, un cine o unos videojuegos enteramente realistas. De todos los clásicos que aparecen aquí, yo mantengo mi predilección por Grim Fandango, aunque reconozco la extrema calidad de los videojuegos históricos tipo Assassin's Creed y Age of Empires. Bueno, aquí desde luego aquí hay una nota sobre la arquitectura. Esto es algo constante en todo el estudio, el fijarse en las arquitecturas de videojuegos. Probablemente haya monografías más extensas y apuradas sobre arquitecturas de videojuegos, pero como acercamiento global este libro es el fundamental. Luego hay además espacios tomados directamente del cine, solo que se pueden explorar mejor. Y estaba buscando bien, sí, Grim Fandango, al que alaban por su humor
por su humor negro. Este videojuego, Okami, tenía pensado verlo, ver algún vídeo, algún paseo virtual, porque solo aparecen, así lo entiendo, los dibujos preparatorios, porque no creo que el videojuego sea así, sería verdaderamente llamativo. Pero bueno, tomo nota para verlo. Luego hay juegos enteramente realistas, los juegos deportivos, que, bien, ¿podemos considerar la filmación de un partido de fútbol cine? Pues sí, evidentemente, sí, cine documental o algo así. Si es que no conviene crear nuevos géneros y desde luego muchísimo menos nuevas artes. Esto sería una película bélica fantástica o una película bélica histórica, pues sería cine interactivo, cine con unas particularidades de reproducción, pero bueno, claro, Sid Meier's Civilization 4 pues es uno de estos típicos videojuegos históricos con muchísimos consultores que luego usan los profesores de historia, pero yo no recomiendo que los profesores de historia usen los videojuegos en clase. Esto está muy bien para que los alumnos aprendan en su tiempo de ocio involuntariamente sobre videojuegos. He visto también que en el canal, pero eso es otra historia, que desde luego veo muy recomendable, hay muchas cosas sacadas de los videojuegos, pero los videojuegos no están para sustituir las clases, sino para que accidentalmente, creyendo que están en su tiempo de ocio, los alumnos aprendan. Aparte de que por muchos excelentes y eruditos consultores que tengan los videojuegos, siempre habrá cosas que sencillamente no se sabrán. Es decir, esta manera de construir las pirámides egipcias, aquí con grúas, como si esto fuera el puerto como si esto fuera un puerto polaco, un puerto holandés, no tenemos ni idea. Esto verdaderamente no lo sabemos. Esto es bastante invento. Esto es una teoría o una suposición. Así que tampoco sé, es que es como estar allí. No, es como estar en la teoría, en la imaginación de un... Bueno, claro, por supuesto, aquí vemos la imbricación con la pintura. Esto es una escena de Silent Hill y alaban, por supuesto, el manejo rembrandtiano de la luz. Más que caravaggesco incluso. Dice, los temas de Silent Hill se reflejan en la representación física de la luz, normalmente con luz de antorchas y la oscuridad. Bueno, pues naturalmente, por supuesto que aquí se adoptan conocimientos pictóricos bidimensionales, pero el videojuego es bidimensional, la representación arquitectónica y del espacio es una ilusión, aunque a veces una ilusión muy bien creada. Luego vemos cosas que pueden ser aciertos ocasionales y esta figura humana, por ejemplo, me parece un enorme acierto en cuanto a realismo. Lo que no sé si mantendrá es Tekken. No sé si mantendrá estos logros todo el tiempo, en todo momento, porque muchas veces pasa como con el anime japonés, que hay figuras perfectamente tratadas, proporcionadas, etcétera, y luego en el devenir del movimiento se llega a absurdos anatómicos e incongruencias. Claro, porque hay una mezcla del estilo... No lo digo porque haya una mezcla del estilo cómico y del estilo bueno, Gekiga, sino porque hay mala técnica y mal dibujo, como lo hay, por ejemplo, en el cómic español. Ibáñez a veces intenta copiar cosas y le salen rematadamente mal. Y claro, en cuanto es necesario un equipo, y para este tipo de cosas es necesario un equipo muy nutrido, pues siempre puede haber disminuciones de la calidad y el mérito artístico. Bueno, no encuentro Green Fandango, que era... Bueno, tiene que haber un índice. Bueno, en realidad la exposición es cronológica, así que... Bueno, hay
hay siempre, esto es de Gears of War, que es también un videojuego que recomiendan mucho. Luego hay cosas que uno considera evidentemente los diseños previos, pero que luego en el videojuego seguro que no se mantienen con esta calidad. Desde luego en los videojuegos primeros, los arcades, había una notabilísima diferencia entre la portada, que era generalmente una obra de arte estilo Frazetta, y el contenido, que eran pues cosas así, ¿verdad? Cosas enormemente abstractas y pixeladas. Bueno, aquí está Grim Fandango, que es de 1998, de LucasArts. ¡Qué sorpresa! LucasArts, qué sorpresa, los mismos que producen cine son los mismos que producen videojuegos. Y aquí no ocurre como en las compañías japonesas que empezaban haciendo pianos y luego hacían motos, empezaban haciendo autómatas y luego hacían ordenadores. Bueno, lo de un autómata que lanza flechas o escribe una carta, y un ordenador sí que hay una supuesta inteligencia artificial. Pero esto no, o Atla, que hacía máquinas de escribir y coches. Esto no es como hacer una máquina de escribir y un coche. Es que un videojuego y una película son lo mismo, son obras de arte totales que reúnen todas las artes anteriores. Es decir, el videojuego no avanza nada más con respecto al cine, salvo la potenciación de un elemento muy concreto y no necesario y no universal de la arquitectura, porque el poder deambular por un espacio no es indispensable en una obra arquitectónica como sí lo es crear el espacio. La arquitectura crea el espacio, el videojuego crea el espacio, pero no es necesario que nos deje andar libremente por él. ¿Que eso es posible en los videojuegos? Sí, por supuesto, pero no es posible en toda la arquitectura. Y tampoco es posible en todos los videojuegos, ni siquiera en todos los videojuegos en los que, ni siquiera en todos los momentos de todos los videojuegos cuyo propósito es dejarnos deambular libremente por un espacio creado por una arquitectura bidimensional, pero que nos da la impresión de ser tridimensional. Por lo tanto, ¿son los videojuegos una forma wagneriana de arte total? Sí, por supuesto, pero como lo es el cine. Y ya lo digo, la manera de disfrutar los videojuegos que se impone hoy día, que impera y que abunda, es verlos como una película, verlos como un vídeo de YouTube, como una retransmisión de YouTube en la que el espectador no hace nada, está con los brazos cruzados y ve pasar cosas. Es decir, parece ser que nuestros niños y adolescentes han descubierto el cine, han redescubierto el cine.